La Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, es una institución viva, influyente. La gestión de sus estamentos no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Son obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, que les relatamos enseguida a través de Diálogos Universitarios. Diálogos Universitarios. Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Con ustedes, Diálogos Universitarios. Un cordial saludo, audiencia de Voz Andina Internacional. Estamos en este nuevo episodio del programa Diálogos Universitarios. Hoy contamos con la importante presencia de la doctora Ana Luz Borrero Vega. Ella acaba de ser reconocida, de obtener el premio en la categoría de Historia Nacional y Ciencias Políticas por parte del municipio de Quito, por su obra que en alguna edición anterior ya nos referimos, de la infidelidad a la insurgencia, Cuenca en la Independencia, 1809-1820. Al darle la bienvenida, doctora, queremos felicitarle por esta premiación que enorgullece sobre todo a la Universidad Andina Simón Bolívar, que consolida así su calidad, ¿no? Su calidad y el empeño que usted ha puesto en la producción de esta novedad editorial. Bien, partamos de lo del premio. ¿Cómo fue la ceremonia? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo recibió usted este reconocimiento al premio José Mejía Lequerica que le otorgó el municipio capitalino? Muy buenos días y bienvenida, doctora Ana Luz. Muchísimas gracias y muy buenos días también a usted, Ramiro, y a todos quienes nos escuchan en Voz Andina Internacional. Y muchas gracias por estar invitada nuevamente a este espacio. Me sentí, por supuesto, con la pregunta suya, muy alegre, contenta, y conociendo que no es fácil ganar un premio de esa categoría, en esa categoría, y con tantos concursantes, ¿no? Más de 275 propuestas, sé que son casi 22 premios, hay una que otra mención en algunas obras más que en otras. En realidad es una hermosa propuesta desde hace muchísimos años atrás y que cada vez se ha ido incrementando más, la del municipio de Quito y su Secretaría de Cultura. Yo sí creo que en este caso, como los mismos concejales, cuando definieron el voto de los jurados, ¿no es cierto? Es decir, aceptaron, aprobaron los votos de los jurados, actuaron en plena, con gran apertura y claridad. Uno puede observar las sesiones, está todo clarísimo, no hay duda. Yo creo que se hizo un trabajo enorme. Estuvo a cargo del Centro Cultural Benjamín Carrión, a cargo de la Secretaría de Cultura en este momento, y agradezco muchísimo, por supuesto, a Valeria Coronel por la forma en cómo llevaron con tanta, no sé, claridad, apertura, pureza, ¿no? En estos premios que se entregaron el día 1 de diciembre en el Centro Cultural Ichimbía, y también a la vez festejando la diversidad intercultural, la interculturalidad, la diversidad cultural del país, poniendo un día especial para el aporte de los grupos y los pueblos afro en el Ecuador, en especial Esmeraldas. Yo creo que Quito mostró en eso la altura, la apertura, y fue un día de alegría, un día de celebración, un día de reconocimiento, y a los ganadores de los premios principales se nos entregó la estatuilla de oro, un rumiñahui de oro, con la placa que distingue el por qué se otorgó ese premio a cada uno de nosotros. Sí, un día de festejo, se congregaron pues todas las personas en Quito que están vinculadas con la cultura, con las artes, con las ciencias, un gran festejo a las artes. Yo creo que es un gran festejo al reconocimiento del trabajo de los ciudadanos
ecuatorianos o extranjeros residentes en el país que hemos estado haciendo con mucho empeño y pasión nuestra obra para el país o para la sociedad, para nuestra sociedad. Entonces, tanto desde el arte como desde las ciencias más exactas, las ciencias biológicas, las ciencias sociales, yo creo que estos momentos son únicos y hay que celebrarlos. Yo muy contenta de haber estado allí y de haber congregado una pequeña comunidad de mis parientes en Quito y amigos, amistades, Qué bien. que se hicieron presentes. Sí. Qué bien, nuevamente las felicitaciones. Ahora sí, usted nos puede resumir, difícil por cierto, eh, y ese resumen nos va a decir las razones también por las cuales se adjudica el premio, el contenido de su obra, ¿no? Y por eso es un aporte a la historia nacional, porque aunque lleva la palabra Cuenca en el título del libro, eh, lo que hizo Cuenca en la época de la independencia tiene una influencia y un impacto nacional. ¿Cómo transitan esas ideas libertarias, ese resumen de los hechos desde ese 1809 hasta el 1820 en la ciudad de Cuenca? ¿Y cómo usted lo ha trabajado? Un trabajo de muchos años, por cierto. Sí, Ramiro, muchísimas gracias. Pero primero, antes que nada, quisiera hablar del nombre del premio, del personaje. Ah, ¿cómo no? ¿Cómo José no? Mejía Lequerica, el que se creó en Quito, es el tercer premio que se entrega en orden, ¿no? Desde el más antiguo, Isabel Guarderas, hasta el más nuevo. Es el tercer premio, es un premio a la historia nacional y de las ciencias políticas. Yo creo que este libro completa justamente esta visión doble, ¿no? Tanto de la historia nacional, porque sí, si bien dice Cuenca, estoy hablando de todo el territorio de la audiencia de Quito, que luego sería Ecuador, ¿no? El real la gran magnitud del territorio de la audiencia quedó trunca y cortado, ¿no? Sabemos que estamos en un Ecuador más pequeño del que fue de ese territorio del que yo hablaba en el libro. Y sí, si bien se centra en Cuenca o el locus de enunciación es Cuenca, estamos hablando de todo lo que estaba sucediendo en lo que hoy llamaríamos nuestra república, nuestro país todo lo que sucede interrelacionado, interconectado, no solamente aquí adentro, en nuestro territorio, sino con lo que está sucediendo en Perú, lo que está sucediendo en la monarquía española en ese momento, en México, y todas las situaciones de cambios y transformaciones políticas a nivel de los dos espacios que estaban conectados entre sí dentro de la monarquía hispánica, tanto España, la península, como América, esa América hispana tan grande y que algún día fue tan poblada y tan rica, ¿no? Y rica en el sentido amplio del término, rica en su población, rica en sus recursos, ricas en cultura. Entonces, ese sería una de las razones. Mi libro dice 1820, pero yo me voy al 1822, termino con la batalla de Pichincha y la presencia de Cuenca en Pichincha, que fue muy importante y que luego continuó hasta Ayacucho, ¿no? Las batallas de Junín y Ayacucho. Entonces vemos que todo este proceso va transformándose de una lucha por ideas y luego la defensa de las ideas con las armas. Ese es el tema, ¿no? Y para mí un honor también en que yo haya dedicado una parte pequeña, por supuesto no tan larga como en el libro, a la biografía y a la obra de José Mejía Lequerica, una de las voces de los diputados ecuatorianos, diríamos hoy, de Ecuador o Quito, en Cádiz, José Mejía Lequerica. Se trata de esta obra publicada en la Universidad Católica del Perú y por el IFEA, y es que la editó Scarlett Ofelán Godoy y George Lomé, Voces Americanas en las Cortes de Cádiz. Ahí dedicó un capítulo entero a José Mejía Lequerica y a José Joaquín de Olmedo, Voces Americanas en Cádiz. Estas voces que nos representaron y que son justamente las que lideraron ese pensamiento que luego se plasma en los
patriotas, en los insurgentes, en los independentistas. Entonces, muy honrada por conocer al personaje, amarlo desde años atrás, desde siempre, y esa honra realmente es grande, ¿no? No es cualquier nombre, no es cualquier personaje, es este personaje al que dediqué mucho tiempo también y al que admiro. Increíble Sí. esa conexión, doctora. La verdad es así. Ahora, bueno, el libro actual, Cuenca en la Independencia, tiene ya un momento, un tiempito ya de circulación, de vida. Eh, ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le ha ido? ¿Cuál ha sido la acogida que ha tenido, comentarios, etcétera? No hay un comentario, yo creo que el comentario más grande es haber recibido un premio tan peleado, ¿no? Porque es un jurado, desconozco, desconozco y mejor que sea así, es un jurado muy serio en esta rama de la historia nacional y las ciencias políticas. Hay muchos libros concursando. Entonces, yo creo que eso dice mucho. Luego, recuerdo que en la Universidad Andina me contaban, esto ya en el Congreso Ecuatoriano de Historia, que fue hace poquito, en septiembre, me contaban que el número de libros que ellos tenían estaba agotándose. Los libros que llegaron a la Universidad de Cuenca, porque son tres las instituciones que editan el libro, la Universidad Andina, que agradezco muchísimo, fue la que me postuló o que postuló el libro, Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Es un trabajo que debo agradecer muchísimo a Ana María de Pierola y a la jefa de publicaciones y a la dirección de publicaciones de la Universidad Andina. También está la Universidad de Cuenca, que se sintió muy honrada, y la Corporación Editora Nacional. De lo que sé, el libro está circulando bien. Yo lo que quisiera es que llegue a las bibliotecas y a las grandes instituciones eh, que coleccionan libros de verdad, que coleccionan para ponerlos al servicio del público, es decir, las grandes bibliotecas del país, y que estén también circulando en el extranjero. Como usted sabe, esta colección, Biblioteca de Historia, con el número 54, aquí tengo el libro, el número 54 de nuestra famosa colección, digo nuestra porque me siento parte de ella, Biblioteca de Historia, y realmente sí, creo que el libro ha circulado, he escuchado bellísimos comentarios. Como el libro fue presentado oficialmente en Cuenca primero, el 24 de mayo em, de este año, del 2023, un año después de lo esperado, porque queríamos que salga para el bicentenario de la batalla del Pichincha. Em, este libro tuvo dos ponentes, expositores, comentaristas, que me hicieron llegar unas extraordinarias propuestas interpretativas de los libros. Estoy hablando de Juan Martínez, profesor jubilado de la Universidad de Cuenca, historiador, y de la historiadora Gabriela Neira. Entonces, más los comentarios del público, ¿no? Es que fue interminable, fue una linda fiesta donde los pasillos no eran suficientes para seguir conversando, ¿no? El otro evento fue en Quito y hubiera querido pues poder visitar Riobamba, Loja, etcétera, ¿no? Otras ciudades, Guayaquil. No sé si el nombre de Cuenca les dé a entender que somos un solo gran territorio con sociedades interrelacionadas entre sí. Entonces espero que también en las otras ciudades estén con la misma expectativa de leer algo en donde aparecen sus pueblos, sus territorios, sus acciones, sus actores, los distintos procesos. Tuvieron enorme cantidad de participantes y por supuesto allí están presentes. El segundo evento se presentó en Quito, en la Universidad Andina, con la presencia de varias autoridades de la universidad, por supuesto, pero de dos comentaristas, de uno de los expertos vivos más importantes que conocen exactamente todo lo que sucedió y que han escrito mucho sobre ello, o sea, lo que sucedió en Independencia, y que es Carlos Landázuri Camacho, el doctor Carlos Landázuri,
y una joven investigadora, historiadora, María Antonieta Vázquez Han, que obviamente ella había acabado de editar un libro sobre el Bicentenario de la Independencia. Estaba al día en todo y por supuesto este libro le llamó muchísimo la atención, sobre todo por la profundidad de la investigación, el enfoque, el aporte, la enorme cantidad de documentos primarios, pero sabiendo que este libro es mucho más difícil de escribir que cualquier otro de la independencia en el país, porque 24 o 25 años de la época a la que estoy dedicada, a la que dediqué gran parte de mi vida, vida académica digo, están desaparecidos. Es decir, no tenemos los archivos ni los de la sección gobierno en el Archivo Nacional, que en este momento pues tiene su sede en la propia Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de la SUAY, y tampoco los archivos del Cabildo o del Ayuntamiento de Cuenca entre 1810 y 1825. Ese robo, esa pérdida, esa desaparición de la que ya hablan los mismos historiadores desde el año 22 del siglo XX, pues hace más o menos 100 años, y están quejándose de que solo uno de ellos tuvo acceso a esos archivos. Y luego los siguientes historiadores, el que fuera cronista de Cuenca, Víctor Manuel Albornoz, él decía el maldito día que desaparecieron estos archivos. Bueno, yo no había leído eso sino hasta hace poquito. Y yo no había llegado a esa revista del 3 de noviembre que él dirigía, en donde él dice el infortunio de Cuenca de no tener. Entonces yo creo que eso fue luchar contra un gigante, ¿no? El gigante de la desmemoria, el gigante de la incuria, el gigante de la incuria del tiempo, ¿no? Y de la gente que no supo guardar. A pesar de que Cuenca ha sido una ciudad, y Quito también lo es, Guayaquil, en lo que ha podido, y muchas otras de las ciudades, Loja, eh, voy a citar algunas que tienen buenos archivos guardados, han podido conservar los distintos documentos de la historia de la ciudad. Cuenca tiene esa tristeza, ¿no? Son esos años faltantes. Y eso fue muy difícil de solventar. Por lo tanto, sí, para el libro tuve que viajar a Lima, a varios archivos, al Archivo Nacional, al Archivo Ribagüero, me tuve que ir también a Bogotá para buscar en el Archivo Nacional, en la Biblioteca del Banco de la República, en todas las fuentes y en dos archivos muy importantes, como son el Archivo Nacional en Madrid y el Archivo General de Indias. Pero allí nunca iba a estar el Cabildo de Cuenca día a día, sesionando y reportando y sintiendo pues lo que estaba pasando, esa álgida disputa entre el pasado, digamos que el pasado fidelista, fiel al rey, ¿no? Con la fidelidad, y los insurgentes que cada vez se fueron sumando más y más. Esa sería una de las cosas que tendría que decir, ¿no? Lo difícil de escribir sin documentos, porque son momentos tan difíciles y de transición de los que no se sabe sino a través de algunas fuentes secundarias, que se repiten entre ellas, porque parece que el uno fue el primero en tener los archivos y los otros simplemente los citan o mal citan. Ese sería el reto de esta obra. El reto también es otro, Ramiro, y es sumamente interesante, ¿Cuál es, porque doctora? cuando yo empecé a escribir, y esta es mi tesis doctoral, la tesis doctoral en la Universidad Andina, cuando escribí la tesis o comencé en la parte teórica, yo todavía no había ido a los archivos, pero todavía tenía esperanza de que por allí aparecieran. Mi padre, también tiene unas que otras obras históricas y geográficas, que hizo aportes a la investigación en la región,
me decía, ¿para qué volver a escribir la historia de Cuenca en la independencia si ya se ha dicho todo? Es más, me trajo uno de los libros, que debe estar por aquí en mi biblioteca, y me dijo, esto que escribió mi abuelo, ¿no? Y que se llama Cuenca en Pichincha. En ese momento habían 2 ediciones, la primera en dos grandes tomos, la tercera eran 3 tomos, y fue publicada en los años 70. Decía, ya con esto, aquí está todo. Tú no vas a poder superar al abuelo. Pero yo le digo, bueno, esta es la visión de Cuenca en la batalla de Pichincha, ¿no? No me dice lee, todo es independencia de Cuenca. Le dije, pero papi, yo no, bueno, a mi padre le decía, no voy a pensar igual que él, le respeto muchísimo, le voy a citar todas las veces que sea necesaria, pero realmente yo quiero escribir la historia vista desde hoy, vista desde el siglo XXI, con todo ese enfoque, con toda esa riqueza que aprendí en el doctorado y siguiendo un enfoque que era completamente novedoso en ese entonces. Era revisionista, era, pues cortaba con toda la tradición de la escritura de la historia en realidad y se enfocaba en la historia de la cultura política de la época. Entonces, si usted quiere, comparando 2 libros, que no debería compararse, pero 2 libros de 2 épocas, uno publicado por el Bicentenario de la Independencia de Cuenca en 1800, o sea, sería en 1920, 100 años después, y el otro publicado, debió salir esto en el año 20, debía estar publicado en el Bicentenario, pero nos demoramos por muchos factores. Usted sabe, la pandemia fue uno de ellos. Y entonces la diferencia es enorme, porque si bien a Alfonso María Borrero, el bisabuelo, le interesaba la parte, él era jurista y también historiador, le interesaba la parte política, por supuesto, pero dio mucho énfasis a la historia narrada, crónica y sobre todo la guerra en sí, ¿no? Las batallas, las luchas, cómo llegar a ese momento. Y él era bolivariano y por supuesto, enormemente activo en su visión bolivarianista y por lo tanto la construcción de la república, los ideales que él tenía no son iguales ni pueden ser los de una tercera generación después. Yo creo que Cuenca debía tener una reinterpretación de la historia desde la visión de la cultura política y cuán importante es cuando empiezan los verdaderos actores a decir, a sentir, a moverse y actuar en la arena política, ¿no? Y que no sea pues esa visión positivista de la historia la que hable solamente. Obviamente tiene mucho valor en los aportes que hizo Jaime Rodríguez Ordóñez, uno de los grandes luchadores por esta nueva historia política y por esta nueva visión en donde se habla de las revoluciones hispanoamericanas y por supuesto que se perfila completamente bien junto con esta idea de dar a Cádiz también un espacio, ¿no? Porque la presencia de las Cortes de Cádiz y de la transformación del liberalismo, de ese primer liberalismo hispanoamericano, va a ser indispensable para entender lo que está pasando en América. Entonces, esa visión que dan tanto Jaime Rodríguez como en este otro caso François Javier Guerra desde Francia y Antonio Anino, por supuesto, son grandes personajes que estaban trabajando en esa línea, y en América del Norte, Nettie Lee Benson. Es como empezar una nueva visión y aportar a ella desde lo local, ¿no? Esa sería... Qué bien, qué interesantísimo, doctora Borrero, este trasfondo de estas partes de la investigación que puede conllevar un libro
como el suyo al cual nos estamos refiriendo. Ahora, entiendo que no hay cómo poner en los hechos históricos un punto final, ¿no? ¿Usted tiene en mente seguir indagando, investigando, revisando los hechos alrededor de Cuenca y su aporte a la independencia del país y Latinoamérica? Muchas gracias. De hecho, no he parado. Para la misma Universidad Pontificia en Lima estoy trabajando, ya mandé, ya está en proceso de edición con el Instituto Ribagüero, un, un libro sobre el americanismo en la época de la independencia. Y el personaje sobre el que escribo es José Joaquín de Olmedo y su posición y pensamiento americanista. Y hay aquellas personas que son pesimistas. Y dice, ¿dónde está el americanismo de Olmedo? Y ahí se equivocan. La primera cosa que cuando aquí decimos insurgentes y patriotas, ellos son americanistas, ¿no? Y cuando Cuenca se convierte, por ejemplo, en la República Independiente de la provincia de Cuenca, porque no aspiraba más que seguir siendo esa provincia, que es el nombre que tomó la gran región de la gobernación de Cuenca en la época pre-crisis monárquica, ¿no? Entonces, dice que se juntará a cualquier otra república libre de América y formará parte de esa gran América, que quiere federarse con cualquier otra un gran territorio de la propia América. Entonces, ellos estaban pensando en América, se veían como americanos, ¿no? Hay otra cosa, ¿no? Usted conoce, no sé si se llega a ver, Sí, cómo el no. Ahí manténganlo personaje, un momentito, doctor. el personaje que está allí representado es probablemente un, bueno, un cacique de la zona de Gualaquiza, de la zona de Shuar hoy, podría ser, ¿no? Un personaje que representa el hombre primigenio, ¿no? El hombre primigenio, guerrero, con una lanza en tierra y mirando a la estrella de la libertad, o dirigiendo su mano, no su mirada, porque su mirada está dirigiéndose hacia la tierra, como diciendo esta tierra de América, ¿no? Este es el escudo de armas de la República de Cuenca, dado por los patriotas del mismo mes de noviembre de 1820. Entonces, se representan a sí mismo, no va a una figura que podría ser el patriota, el liberal, el guerrero, el coronel de milicias, no va hacia un soldado, va hacia un cacique que luchó con ellos en la batalla de Verdeloma en diciembre 20 de 1820 y que luego fue pues hecho prisionero, llevado a Guayaquil, maltratado, etcétera, etcétera. Historias sabemos, ¿no? ¿Qué sucede con estos pueblos, con los soldados de los pueblos que son pues convertidos ya en rehenes de la guerra o en este caso pues los que dar la vida por la patria podría costarles la vida a ellos, ¿sí? No solo en el campo de batalla, sino en las cárceles o peor, ¿no? Fusilados. Bien, muy bien. Hemos hecho una revisión, audiencia de Voz Andina Internacional, a este libro de la infidelidad a la insurgencia, Cuenca y la independencia, periodo 1809-1822, le podemos decir conforme usted nos dice, ¿no? Obra que Ramiro, acaba, solo una cosita. sí, De la fidelidad, fiel al rey, de fidel. la No fidelidad, ¿cómo infiel, no? nadie es infiel. Aquí todos son fieles. Son fieles al rey, a la religión y a la patria. Sí, Esa lo, es la lo, lo fiel leí al rey, incorrectamente, lo leí incorrectamente. sí, gracias. Bien, pero muy válida la aclaración. Esta obra acaba de recibir el premio José Mejía Lequerica en la categoría de Historia Nacional y Ciencias Políticas. Fue un premio dentro de los municipales para las artes y las ciencias 2023 y que se otorgó hace unos días en el Palacio de Cristal de Quito. Hemos tenido el placer de conversar y que nos dé sus afectos sobre la historia,
cómo fue la ceremonia y algo de los contenidos de este libro de la doctora Ana Luz Borrero, graduada en doctorado en Historia Latinoamericana, precisamente aquí en nuestra Universidad Andina Simón Bolívar. Le agradezco muchísimo por sus opiniones, informaciones y criterios. Reiteramos nuestra felicitación y enhorabuena, y será hasta una próxima oportunidad, doctora Borrero. Muchísimas gracias, Ramiro. Y también en este momento quiero agradecer a quien dedicó cuidar la obra muchísimo de su tiempo, que fue el doctor Guillermo Bustos. Y bueno, pues va mi agradecimiento para él. Muchas gracias a ustedes y a Voz Andina Internacional. Gracias nuevamente a usted, y nuestro agradecimiento sobre todo va para la audiencia de Voz Andina Internacional, a quienes les esperaremos muy pronto en un nuevo capítulo de Diálogos Universitarios. Hasta pronto. Voz Andina Internacional presentó Diálogos Universitarios, la gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, en las voces de sus representantes. La universidad no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Diálogos Universitarios. Sus obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, les hemos resaltado en Diálogos Universitarios. Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Hasta la próxima.